Saludos compañeros, mi nombre es Michael Gómez. Nuestro grupo está compuesto por Mauricio Páez, Javiera Tapia, Joaquín Lazano, Francisco Polanco y les hablaremos de las centrales termoeléctricas. Las centrales termoeléctricas son instalaciones empleadas en la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada por combustibles fósiles. Este informe abarcará toda la información acerca de las centrales termoeléctricas, tanto en el ámbito general o global, histórico y también nuestro territorio nacional, explicando el funcionamiento y las partes que componen a los diferentes tipos de centrales que existen en el mundo, debido a que generan emisiones de gases y sustancias tóxicas, tales como el dióxido de azufre u óxido de nitroso, mercurio, y existe un gran debate respecto a la existencia de estas, y si en verdad es conveniente este método de producción de energía, por el gran impacto ambiental que provocan en nuestro ecosistema, el cual debe ser controlado, obligando a los estados de cada país a invertir mediante la creación de normas para regular su funcionamiento. Es por ello que también se mencionan las ventajas y desventajas generales que presentan a la hora de instalar una central termoeléctrica, tomando en cuenta aspectos relevantes como la ética sobre el daño a la naturaleza y la economía. Además, explica cómo han evolucionado a lo largo de los años en nuestro país, comparando y entregando datos numéricos sobre las emisiones que provocan los distintos tipos de centrales, analizando lo que se puede suceder con ellas en el futuro. La primera central termoeléctrica fue construida por Sigmund Schucker en la ciudad de Thal, en Baviera, y entró en funcionamiento en 1879. Las primeras centrales comerciales fueron la central de Pearl Street en Nueva York y la Edison Electric Light Station en Londres, que entraron en funcionamiento en 1882, las cuales utilizaron motores de vapor de pistones. El desarrollo de la turbina de vapor permitió construir centrales más grandes y eficientes, por lo que ya en 1905 la turbina de vapor había reemplazado completamente a los motores de vapor de pistones en las grandes centrales eléctricas. Una central termoeléctrica es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica, a través de un proceso en el cual la energía es liberada a partir de productos combustibles. La energía eléctrica es obtenida a partir del vapor formado al hervir agua en una caldera. El vapor generado tiene una gran presión y se hace llegar turbinas para que en su expansión sea capaz de mover a los álabes de las mismas. En general, las centrales termoeléctricas consumen carbón, petróleo o gas natural. En dichas centrales, la energía de la combustión se emplea para hacer una transformación del agua en vapor. Se compone de una caldera y de una turbina que se mueve el generador eléctrico. La caldera es el elemento fundamental y en ella se produce la combustión del carbón, del petróleo o gas. Este calor se emplea por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica, liberando dióxido de carbono a la atmósfera. La energía termoeléctrica es un recurso estratégico, ya que se adapta a las necesidades energéticas durante los periodos de sequía, cuando las hidroeléctricas no cubren todas las demandas. Las formas de producción de energía son principalmente iguales, variando solo los combustibles para las respectivas plantas termoeléctricas, que pueden ser central de petróleo, central de carbón, planta de energía nuclear y central de gas. Generalmente, la gran mayoría de las centrales eléctricas son de carbón, nucleares, geotérmicas, eléctricas solar térmica o de combustión de biomasa, así como algunas centrales de gas natural son centrales termoeléctricas. El calor residual de una turbina de gas puede usarse para producir vapor y a su vez producir electricidad, en lo que se conoce como un ciclo combinado, lo cual mejora la eficiencia. Las centrales termoeléctricas no nucleares, particularmente las de combustibles fósiles, se conoce también como centrales térmicas. Hola, soy Francisco Polanco. Les hablaré sobre la clasificación de las centrales termoeléctricas. Existen dos tipos de centrales termoeléctricas, las bien llamadas centrales convencionales y las centrales de ciclo combinado. Centrales convencionales. Las centrales termoeléctricas de este tipo producen energía eléctrica a partir de la combustión. Se puede utilizar como combustible fósil el carbón, el petróleo y el gas natural, en el cual existen diferencias en el tratamiento previo que se hace al combustible y en el diseño de los quemadores de las calderas. En el caso del carbón, este debe ser triturado con una trituradora hasta quedar convertido en un polvo muy fino para facilitar su combustión, y en el caso del petróleo debe ser calentado para que fluidifique para una fácil utilización. El apelativo de clásicas o convencionales
sirve para diferenciarlas de otros tipos de centrales termoeléctricas, como las nucleares y solares, por los cuales generan electricidad a partir de un ciclo termodinámico. Las centrales de ciclo combinado. Una central de ciclo combinado consiste básicamente en un grupo turbina gas generador, una chimenea recuperación de calor y un grupo de turbina y vapor generador, formando un sistema que permite producir electricidad. El nombre ciclo combinado se debe a que es capaz de aprovechar la energía más de una vez. Usa generalmente gas natural como combustible y para generar electricidad, esta dispone de dos turbinas. Una de vapor de ciclo convencional, la cual está conformada por un conjunto de 3 turbinas en serie, una de alta presión, otra de media y una tercera de baja presión. Y la otra turbina de gas que aprovecha la energía de los gases que escapan de la combustión, aumentando así el rendimiento. El gas en combustión es el fluido que mueve directamente una turbina especial de alta velocidad. La energía producida por los gases de salida alimenta un circuito convencional de vapor que mueve una segunda turbina. Las turbinas de ciclo convencional se refrigeran mediante una corriente de agua externa. Este sistema de enfriamiento es cerrado, ya que el agua utilizada es reaprovechada luego de pasar por las torres de enfriamiento. El sistema de enfriamiento también puede ser un circuito abierto, vale decir, aprovechar el agua de ríos o pozos cercanos para realizar el enfriamiento. Algo muy importante que se debe tener en cuenta es sobre el rendimiento de las centrales de ciclo combinado. Estos alcanzan un 55% de rendimiento aproximadamente, pero lo que no se informa en forma clara es que este rendimiento se logra cuando la central genera máxima capacidad, pues se sabe que las turbinas térmicas bajan su rendimiento al bajar la potencia de trabajo. Funcionamiento de una central de ciclo convencional. En el caso de las centrales convencionales, cuando comienza el proceso, en la caldera ocurre la combustión de carbón, petróleo o gas, que genera enormes cantidades de calor que servirán para transformar el agua en vapor. El vapor de agua a presión que sale de la caldera hace girar las palas a través de la turbina generando energía mecánica. A su vez, el eje que une a los 3 cuerpos de la turbina, de alta, media y baja presión, hace girar al mismo tiempo a un alternador unido a ella, produciendo así la energía eléctrica. Esta es vertida a la red de transporte a alta tensión mediante la acción de un transformador. Luego el vapor que sale de la turbina llega al condensador, donde ese vapor se enfría, se condensa y regresa a un estado líquido. Dicho elemento forma parte de un sistema cerrado y volverá otra vez a la caldera previo calentamiento. Además, existe agua en circulación que refrigera el condensador, transmitiendo el calor a la atmósfera a través de torres de enfriamiento que emiten de forma constante vapor de agua. El agua de enfriamiento es captada del mar y se descarga en el mismo a través de tuberías. Funcionamiento de una central de ciclo combinado. El proceso de generación de energía eléctrica en una central de ciclo combinado comienza con la aspiración de aire del exterior, siendo conducido al compresor de la turbina a gas a través de un filtro. El aire es comprimido y combinado con el combustible atomizado, gas natural, en una cámara donde se realiza combustión. El resultado es un flujo de gases calientes, que al expandirse hace girar la turbina a gas proporcionando trabajo. El generador acoplado a la turbina a gas transforma este trabajo en energía eléctrica. Los gases de escape que salen de la turbina a gas pasan a la chimenea recuperando el calor o HRSG. En esta chimenea se extrae la mayor parte del calor aún disponibles los gases de escape y se transmiten al ciclo de agua de vapor antes de pasar a la atmósfera. La chimenea de recuperación se divide en 3 áreas de intercambio de calor. Área 1 se denomina economizador y está ubicado en la parte superior de la chimenea. El agua a alta presión ingresa al economizador para ser recalentada hasta el punto de saturación. Área 2 se denomina ciclo de evaporación y está ubicada en la zona intermedia de la chimenea. Es donde se transforma el agua en vapor. Área 3 se denomina recalentador y está ubicada en la parte inferior de la chimenea, zona donde la temperatura es más alta, producto de que está cerca de la salida de la turbina a gas. Aquí el vapor saturado se recalienta aún más. Posteriormente, este vapor recalentado es inyectado en la turbina a vapor.
donde se expande en las filas de a la vez, haciendo girar el eje de esta turbina, lo que genera trabajo, el cual es transformado en energía eléctrica en el generador acoplado a la turbina a vapor. El vapor que sale de la turbina de vapor pasa a un condensador donde se transforma en agua. Este condensador es refrigerado mediante un sistema que inyecta agua fría por la superficie del condensador, lo que ocasiona la disipación del calor latente contenido en el vapor. Posteriormente, el agua pasa a un desgasificador, tanque de agua de alimentación. En el desgasificador se eliminan todos los gases no condensables. El tanque envía a través de bombas el agua de alta presión hacia la chimenea de recuperación para iniciar nuevamente el ciclo. La tensión que se genera en los generadores de las turbinas a gas y vapor es de aproximadamente 13 kV, que es elevada en los transformadores principales conectados a cada generador, pudiendo ser del orden de los 220 kV. Esto se realiza porque a baja tensión la intensidad de corriente es muy alta, necesitándose cables de transmisión de gran sección que soporten el flujo de electrones y generando adicionalmente grandes pérdidas de transmisión. Al elevarse la tensión, la intensidad de corriente es baja, lo que origina una reducción en las pérdidas de transmisión. Compañeros, ahora les hablaré de las partes que componen la termoeléctrica convencional. Ellas son el parque de carbón, la cinta transportadora, el caldero, el cenicero, el sobrecalentador, el recalentador, el economizador, el calentador de aire, el precipitador, la desulfuración, la chimenea, la turbina de alta presión, la turbina de media presión, la turbina de baja presión, el condensador, los transformadores, la torre de refrigeración, los calentadores, el generador y las líneas de transmisión. Las partes de la termoeléctrica de ciclo combinado son la turbina de vapor, la turbina de gases, y todas las demás partes son similares a la de uso convencional. La influencia de este tipo de centrales termoeléctricas sobre el medio ambiente se produce por la emisión de residuos procedentes de la combustión de un determinado combustible hacia la atmósfera, y además por vía térmica, la cual se ve evidenciado en el calentamiento de las aguas de los ríos debido a la utilización de estas aguas para la refrigeración de circuitos abiertos. Enfocándonos en el primer aspecto citado, esta clase de contaminación ambiental es prácticamente despreciable en el caso de las centrales termoeléctricas de gas y escasa en el caso de las centrales termoeléctricas de petróleo, pero exige, sin embargo, la adopción de importantes medidas en las centrales termoeléctricas de carbón. La combustión de carbón, en efecto, provoca la emisión al medio ambiente de partículas y ácidos de azufre. Para evitar que estas emisiones puedan perjudicar al entorno del planeta, dichas centrales poseen chimeneas de gran altura. Actualmente se están construyendo chimeneas de más de 300 metros, que dispersan dichas partículas en la atmósfera, minimizando así su influencia. Por lo que se refiere a las centrales de petróleo, su emisión de partículas sólidas es muy inferior y puede ser considerado insignificante. Solo cabe tener en cuenta que la emisión de hollines ácidos son neutralizados mediante la adición de neutralizantes de la acidez, y la de óxidos de azufre minimizada por medio de diversos sistemas de purificación. Las actuales centrales termoeléctricas, que operan principalmente con carbón y diésel, presentan altos índices de contaminación de CO2 y SO2 y material particulado, como mencionamos anteriormente. El daño asociado a la emisión de SO2 se relaciona con la acidificación del agua, provocando lo que se conoce como lluvia ácida, originando cambios en los ecosistemas. A consecuencia de ello, se tienen procesos de acidificación de suelos, acidificación de las aguas superficiales, corrosión en estructuras metálicas, etc. En cuanto a la contaminación térmica, esta es combatida especialmente a través de la instalación de torres de refrigeración, en donde el agua que utiliza la central, tras ser convertida en vapor y empleada para hacer girar la turbina, es enfriada en unos condensadores para volver posteriormente a los conductos de la caldera. Para efectuar la operación de refrigeración se emplean las aguas de algún río próximo o del mar, a las cuales se le transmite el calor incorporado por el agua de la central que pasa por los condensadores. Esta acción provoca un gran daño a la flora y fauna contenidos en las fuentes de refrigeración mencionadas. Si el caudal del río es pequeño y a fin de evitar la contaminación térmica, las centrales termoeléctricas utilizan sistemas de refrigeración en circuito cerrado, mediante torres de refrigeración.
El gas natural, como mencionamos anteriormente, pasa a ser la fuente de combustión para este tipo de centrales termoeléctricas. Esta, al encontrarse en su estado virgen, se dice que es una mezcla de hidrocarburos y diferentes sustancias trazas. Los hidrocarburos de alto poder calorífico poseen propiedades que facilitan los procesos de combustión, lo que es especialmente notorio en el caso del metano, que es un combustible muy limpio. En su proceso de combustión casi no produce monóxido de carbono, sino que produce dióxido de carbono, el cual no afecta mayoritariamente en lo que a contaminación se refiere. Producto de la combustión del gas natural, se emite a la atmósfera un flujo gaseoso caracterizado principalmente por la presencia de dióxido de carbono, vapor de agua y óxido de nitrógeno, en bajas concentraciones, debido a que se utiliza tecnología de punta en los quemadores. Las emisiones de dióxido de azufre son prácticamente nulos y su combustión no da lugar a residuos, como se opera bajo condiciones normales. Un aspecto ambiental negativo debido al uso de centrales de ciclo combinado, producto del uso intensivo de gas natural, es el aumento de las emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera, los cuales, junto a la presencia de compuestos orgánicos volátiles y la radiación solar, podrían provocar la producción de ozono, el cual en ciudades muy contaminadas es un problema no tan grave, por lo que se sigue viendo el gas natural como el más limpio de la combustión fósil. Una de las principales ventajas de las centrales termoeléctricas son los costos de inversión asociados, donde las centrales termoeléctricas poseen un menor costo que las centrales hidroeléctricas, es decir, son las centrales más baratas de construir, especialmente las de carbón, debido a la simplicidad de su construcción y a la energía generada de forma masiva. El tiempo de construcción de una central termoeléctrica es considerablemente menor que el de una central hidroeléctrica. El nivel de utilidades alcanzado se suma al reducido monto de inversión, lo que deriva en la posibilidad de recuperar el monto invertido en un reducido periodo de tiempo, y con esto una reducción en los precios de la electricidad. Una de sus principales características que implican las desventajas es la contaminación que éstas provocan al medio ambiente. Esto se ve evidenciado en el uso de combustibles fósiles, el cual genera emisiones de gases de efecto invernadero y de lluvia ácida a la atmósfera, junto a las partículas volantes que pueden contener metales pesados. Al ser los combustibles fósiles una fuente de energía finita, su uso está limitado a la duración de las reservas y o su rentabilidad económica. Además, cabe destacar que sus emisiones térmicas y de vapor pueden alterar el microclima local, lo cual afectan negativamente a los ecosistemas fluviales, debido a los vertidos de agua caliente en estos. En sus inicios, el desarrollo eléctrico chileno se basó en la hidroelectricidad, aprovechando de esta manera un recurso barato y propio. La generación térmica se limitaba a servir como respaldo. En 1940, el país contaba con 5 millones de habitantes y un consumo anual no superior a los 200 kW per cápita. La demanda nacional se satisfacía con menos de 300 MW, cifra inferior a la potencia de muchas centrales modernas, pero el contexto ha cambiado. En 2010, la población ya estaba rozando los 17 millones de habitantes, el consumo anual superaba los 3.400 kW per cápita y la capacidad instalada rondaba los 16.000 MW. Para satisfacer el aumento de consumo en la zona centro-sur del país, por décadas se desarrollaron centrales hidroeléctricas, las cuales fueron copando las cuencas más atractivas, en términos económicos, elevando progresivamente el costo de los próximos proyectos. Con el tiempo, este hecho permitió la entrada de tecnologías que en el principio no eran competitivas. Durante los años 1960 y 1970 comenzó un fuerte desarrollo en base al carbón y el diésel, pero con la llegada del gas argentino a fines de los años 90, que la electricidad dio un gran salto y pasó a predominar. En los últimos 20 años, por cada nuevo megawatt hídrico se han construido 3 megawatts térmicos. Actualmente, las centrales termoeléctricas representan el 62% de la potencia instalada en el país, el 63% de los proyectos en construcción y el 55% de los proyectos en evaluación. Es un hecho que el mercado adoptó esta tecnología que marcó y sigue marcando la pauta del crecimiento del país. Algunas de las centrales termoeléctricas más importantes de Chile son Central Atacama, Central Bocamina, Central Diego de Almagro, Central Huasco TG, Central Huasco Vapor, Central Quintero, Central San Isidro, Central Taltal y Central Tarapacá. Pero no todo es tan bueno. Pese a notables mejoras en su conducta respecto a lo que mostraban hasta los años 80, las centrales termoeléctricas lamentablemente siguen pisando fuerte sobre el medio ambiente y siguen sin hacer cargo al daño que ocasionan. Se estima que durante el 2010 el sector eléctrico generó alrededor de 32,5 millones de toneladas de CO2, que corresponde al 26% de las emisiones de Chile.
La mayor responsabilidad, por supuesto, corresponde a las centrales térmicas. Hoy conviven en nuestra matriz centrales viejas y otras modernas, algunas a carbón, otras a gas y a diésel. Se estima que el carbón emite entre 0,95 y 1,4 kilogramos de CO2 por kilowatt, el diésel entre 0,5 y 1,3 kilogramos y el gas natural entre 0,3 y 0,6 kilogramos. Estos valores corresponden solamente a la emisión de CO2 por la quema de combustible durante la operación. En comparación a las tecnologías hidroeléctricas generan cantidades despreciables de gases de efecto invernadero. Un estudio encargado por la Endesa determinó que la central Rapel, que es una hidroeléctrica de embalse, generó en 2008 el equivalente a 0,003 kilogramos de CO2 por kilowatt, dato que incluye incluso el combustible utilizado para movilizar el personal. Esto es al menos 100 veces menos contaminante que cualquier termoeléctrica. Hoy existe un consenso en cuanto a que estos impactos ambientales deben ser controlados. Además del prejuicio en la salud y el problema ético que implica el daño a la naturaleza, existe también un potencial prejuicio económico. Es por esto por lo que existe una norma de emisión para centrales termoeléctricas, la cual es dictada por el Ministerio del Medio Ambiente. Esta norma, como principal objetivo, previene y controla las emisiones de aire de material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y de mercurio, ya que para tales contaminantes están comprobados los efectos crónicos y agudos sobre la salud de las personas y al medio ambiente, además de otras normas que deben cumplir. Chile no es un país rico, por lo que enfrenta el gran problema de asignación de recursos escasos. La realidad es que cada peso que se invierte en la matriz energética es un peso menos para la educación o salud, y en este contexto contar con una matriz limpia resulta sumamente costoso. Si bien esto no debe entenderse como una imposibilidad, hay que reconocer la existencia de grandes restricciones para conseguirlo. Es claro que todos quisiéramos reemplazar las fuentes sucias por otras más limpias. La pregunta es si ya es tiempo de reemplazarlas en vista del estado de desarrollo en que nos encontramos. Chile, como todos los países en vías de desarrollo, requiere de energía en forma oportuna y a los menores precios posibles para alcanzar mayores niveles de crecimiento y superar la pobreza. En este contexto, no se puede descartar ninguna alternativa energética que pueda ser competitiva. El carbón es un combustible muy abundante en el mundo y por ello mantiene precios bastante más razonables que los derivados del petróleo. Hoy están disponibles tecnologías que permiten su combustión en condiciones amigables con el medio ambiente, incluyendo no alterar la temperatura del agua de la zona de mar donde se ubica. En sus inicios, el desarrollo eléctrico chileno se basó en la hidroelectricidad, aprovechando de esta manera un recurso barato y propio. La generación térmica se limitaba a servir como respaldo. En 1940 el país contaba con 5 millones de habitantes y un consumo anual no superior a los 200 kW per cápita. La demanda nacional se satisfacía con menos de 300 MW, cifra inferior a la potencia de muchas centrales modernas. Pero el contexto ha cambiado. En 2010 la población ya estaba rozando los 17 millones de habitantes, el consumo anual superaba los 3.400 kW per cápita y la capacidad instalada rondaba los 16.600 MW. Para satisfacer el aumento de consumo en la zona centro-sur del país, por décadas se desarrollaron centrales hidroeléctricas las cuales fueron copando las cuencas más atractivas, en términos económicos, elevando progresivamente el costo de los próximos proyectos. Con el tiempo, este hecho permitió la entrada de tecnologías que en el principio no eran competitivas. Durante los años 1960 y 1970 comenzó un fuerte desarrollo en base a carbón y diésel, pero es con la llegada del gas argentino a finales de los años 90 que la termoelectricidad dio el gran salto y pasó a predominar. En los últimos 20 años, por cada nuevo megawatt hídrico se han construido 3 megawatts térmicos. Actualmente, las centrales termoeléctricas representan el 62% de la potencia instalada en el país, el 63% de los proyectos en construcción y el 55% de los proyectos en elevación. Es un hecho que el mercado adoptó esta tecnología que marcó y sigue marcando la pauta de crecimiento del país. Algunas de las centrales termoeléctricas más importantes del país son la central Bocamina, la central Atacama, la central Diego de Almagro, la central Huasco, la central Quintero, la central San Isidro, la central Taltal y la central Tarapacá. Pero no todas están buenas. Pese a notables mejoras en su conducta respecto a lo que mostraron hasta los años 80, las centrales termoeléctricas lamentablemente siguen pisando fuerte sobre el medio ambiente y siguen sin hacerse cargo del daño que ocasionan. Se estima que durante el 2010 el sector eléctrico generó alrededor de 32,5 millones de toneladas de CO2, que corresponde al 26% de las emisiones en Chile. La mayor responsabilidad, por supuesto, corresponde a las centrales térmicas. Hoy conviven en nuestra matriz centrales viejas y otras modernas, algunas a carbón, otras a gas y otras a diésel.
Se estima que el carbón emite entre 0,95 y 1,4 kilogramos de CO2 por kilowatt, el diésel entre 0,5 y 1,3 kilogramos y el gas natural entre 0,3 y 0,6 kilogramos. Estos valores corresponden solamente a la emisión de CO2 por la quema de combustible durante la operación. En comparación a las tecnologías hidroeléctricas, generan grandes cantidades despreciables de gases de efecto invernadero. Un estudio encargado por Endesa determinó que la central Rapel, que es una hidroeléctrica de embalse, generó en el 2008 un equivalente a 0,003 kilogramos de CO2 por kilowatt, dato que incluye incluso el combustible utilizado para movilizar el personal. Esto al menos 100 veces menos contaminante que cualquier termoeléctrico. Hoy existe un consenso en cuanto a que estos impactos ambientales deben ser controlados. Además del prejuicio en la salud y el problema ético que implica el daño a la naturaleza, existe también asociado un potencial prejuicio económico. Es por esto que existe una norma de emisión para centrales termoeléctricas, la cual es dictada por el Ministerio de Medio Ambiente, y esta norma como principal objetivo busca prevenir y controlar las emisiones del aire de material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y mercurio, ya que para tales contaminantes están comprobados los efectos crónicos y agudos sobre la salud de las personas y el medio ambiente, además de otras normas que deben cumplir. Chile no es un país rico, por lo que enfrenta el gran problema de asignación de recursos escasos. La realidad es que cada peso que se invierte en una matriz energética es un peso menos para la educación o la salud, y en este contexto, contar con una matriz limpia resulta sumamente costoso. Si bien esto no debe entenderse como una imposibilidad, hay que reconocer la existencia de grandes restricciones para conseguirlo. Es claro que todos quisiéramos reemplazar las fuentes sucias por opciones más limpias. La pregunta es si ya es tiempo de reemplazarlas en vista del estado de desarrollo en que nos encontramos. Con la teoría mencionada en el presente informe, es posible comprender que las centrales termoeléctricas son básicamente una instalación empleada para la generación de energía eléctrica. Además, estas se llevan a cabo a través de un proceso en el cual la energía es liberada a partir de productos combustibles. Las centrales termoeléctricas generalmente consumen carbón, petróleo o gas natural, siendo posible con ellas la realización de la transformación de agua en vapor. Estas centrales se componen principalmente de una caldera y de una turbina que mueve el generador eléctrico. En sí, la energía termoeléctrica es un recurso estratégico, ya que se adapta a las necesidades energéticas durante el periodo de sequía, cuando las hidroeléctricas no cubren toda la demanda. Dentro de las centrales termoeléctricas encontramos dos tipos de ciclos para llevar a cabo los procesos, siendo una de estas la central termoeléctrica convencional, la cual se basa principalmente en la utilización de combustible fósil, el carbón y el petróleo, en el que solo conlleva diferentes procesos en el tratamiento previo, como también existe la central termoeléctrica combinada, la cual se usa generalmente para gas natural como combustible y para generar electricidad, que dispone de dos turbinas, una de vapor de ciclo convencional y otra de gas. Por otro lado, las centrales termoeléctricas tienen como ventaja los costos de inversión asociados, donde las centrales termoeléctricas poseen un menor costo que las centrales hidroeléctricas. A la vez, poseen la facilidad de transporte de combustible orgánico desde el lugar de su extracción hasta la central térmica. Pero así, como tiene ventajas a mencionar, también tiene desventajas asociadas, siendo una principalmente la contaminación de dichas centrales, las cuales provocan al medio ambiente, ya que se relacionan de los procesos para obtener energía eléctrica. Liberan una gran cantidad de gases contaminantes, provocando tan conocido efecto invernadero. En conclusión, si bien las centrales termoeléctricas ayudan de una gran forma a la obtención de energía eléctrica y a utilizar un nivel global bajo costo en comparación a otros métodos, tienen factores importantes que hacen replantearse la utilización de ellas, trayendo consigo normativas legales y con ello protocolos esenciales para poder hacer uso de las instalaciones, provocando un revuelco social y empresarial.